Durante la semana anterior estuvimos hablando, 2 semanas hemos comenzado a hablar al respecto, pero la semana anterior había tanta información, se nos acortó el tiempo. Medio entré en la parte donde, en las acciones donde Dios quiere que nosotros, nos quiere ayudar a nosotros. Así que si usted no escuchó el mensaje en la semana anterior ni la anterior atrás, vaya a nuestra página en el internet, que está, por cierto, está muy buena. Vaya a nuestro podcast también para que pueda escuchar el mensaje y pueda estar al día. Hoy voy a avanzar un poco más. El texto, Pari, yo sé que tú eres muy buena y yo sé que vas a poder ir conmigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ese es el texto sobre el cual hemos estado enseñando. 1 Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esto es bien importante aquí. No hay gloria eterna sino solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay atajos. Es solamente hay un camino. Él mismo habló acerca de él. Yo soy el camino, no uno de los caminos. Él dijo: yo soy el único, el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, esto es bien importante en este pasaje que estamos leyendo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hablábamos de que el apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos esparcidos por Asia Menor después de que comenzó la persecución a la iglesia en Jerusalén. Gente que tuvo que salir huyendo porque si no su vida corría peligro. Tuvieron que salir huyendo. Pero lo lindo es que donde iban predicando el evangelio. Por eso esa actitud, esa acción de ellos nos alcanzó a nosotros hasta este tiempo. Porque por donde iban predicaban el evangelio a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser rechazados. Y eso les causó dolor en su vida. Pero a ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque sabían que el galardón, la ganancia por hacer eso era mayor que el sufrimiento que podían experimentar. Pero el apóstol Pedro dice aquí que después de que hayas padecido por un poco de tiempo, eso significa que cualquier circunstancia en nuestra vida, cualquier problema, cualquier dificultad, tiene un tiempo de duración. Eso no es eterno. Yo esperaba que alguien tuviera la fe suficiente para gritar amén hoy a esta verdad. Su problema, su circunstancia, su dificultad no es eterna. Tiene un tiempo de caducidad. No viva como si, ay, qué dolor. Ay, mi vida es un dolor. Mi vida, esta circunstancia. Estoy que me muero. Ay. No. Eso tiene un tiempo de duración. Él mismo dice, hablando de Dios, menciona 3 cosas importantes que Él quiere hacer en nuestra vida. 4 cosas. Primero, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, o sea, usted y yo, venimos a Cristo, pero venimos en modo desorden. Venimos en modo desorden. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere hacernos nueva criatura. Por eso, cristiano que vive la vida como el mundo, yo me pregunto si realmente ha entregado su vida a Jesús. Porque una cosa es que nos equivoquemos y es nuestra naturaleza pecadora, y que vayamos y cometamos cierto error. Pero no tener un cambio, no tener un nuevo nacimiento, eso es un indicativo muy grande en la vida de cualquiera que se llame cristiano. Todos aquí tenemos que nacer de nuevo. Todos aquí tenemos que nacer de nuevo. Todos aquí tenemos que ser diferentes ahora en Cristo. No porque nosotros lo hagamos, no porque Él comience a hacer una obra
en nuestra vida, comienza a perfeccionarnos, comienza a afirmarnos, comienza a fortalecernos y a establecer en nuestra vida, a establecernos en la vida. Hoy vamos a hablar acerca de la perfección. La semana anterior hice una entrada, una introducción, pero hoy voy a hacer en breve una introducción una vez más para poder desarrollar la forma en que nosotros podemos entrar en esa perfección que Dios quiere para nuestra vida. El mismo Dios, escúcheme bien, del cual el apóstol Pedro habla, es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios al cual, el mismo Señor al cual el apóstol Pedro le falló, es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios al cual del apóstol es el mismo Dios al cual usted y yo le fallamos, es el mismo Dios al cual Pedro le falló. Y como dice alguien, yo la semana anterior dije, un predicador muy famoso dice, si la Biblia habla de Pedro es porque hay un Pedro en casa. Es porque hay un Pedro en casa. La única manera de alcanzar ese nivel en el cual Dios nos quiere es perfeccionando su obra en nosotros. Y esto solamente proviene de Dios, no de nosotros. Porque la naturaleza humana no quiere nada de Dios. La naturaleza humana es enemiga de Dios. Por eso usted y yo, como la Escritura enseña, el apóstol Pablo en el libro de Romanos enseña que usted y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de la voluntad de Dios. Pero un día Él nos rescató, ¿cierto? Pero una vez que Él nos rescata, Él comienza una obra en nosotros, y el apóstol Pablo afirma en Filipenses 1:6 que aquel que está convencido que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios sigue trabajando en nuestra vida. Él todavía no ha acabado. Usted y yo estamos en construcción, o mejor dicho, en desconstrucción, para poder levantar algo nuevo en nuestra vida. En el mismo apóstol Pablo en Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la Biblia de las Américas, la versión esta lee de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Aquí ya cambia la palabra perfección o perfecto por maduro. Esta definición en la Escritura de perfección, esta palabra en su origen tiene muchos significados. Entonces la palabra correcta para nosotros, porque no podemos alcanzar la perfección en este mundo sino hasta que estemos delante del Señor, es que nosotros vayamos madurando en el tiempo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted y yo somos llamados a ser maduros. Usted y yo somos llamados a crecer en el tiempo una vez que estamos en Cristo. No podemos ser los mismos niños creyentes de al inicio. Tenemos que mejorar, tenemos que madurar, tenemos que crecer. ¿Por qué necesita el Señor? ¿O por qué necesitamos ser perfeccionados? Porque necesitamos nacer de nuevo para no seguir viviendo en la misma condición que cuando Cristo nos encontró. Si alguien se llama cristiano y sigue viviendo en la misma condición en la que Cristo lo encontró, con su misma conducta, con su misma forma de ser, usted necesita nacer de nuevo. Tengo que decirle eso en esta mañana. Ahora, ¿cómo logramos? Y aquí es donde vamos a entrar en materia. ¿Cómo logramos este acto de perfección en nuestra vida? Vamos a empezar con lo primero. Primero, sometiéndonos voluntariamente a la palabra de Dios. Usted dirá, qué cansón es que me digan en la iglesia que tengo que leer la Biblia. Pero no hay otra forma. Usted y yo no hemos visto a Dios, pero si alguien ha visto a Dios, levante la mano, porque esto es América, ¿no? Y aquí aparece de cualquier cosa. Levante la mano si usted ha visto a Dios. Nadie, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Conocemos su carácter, conocemos cómo es Él, conocemos cuál es su propósito, conocemos sus pensamientos, conocemos sus deseos a través de la palabra. Pero el hombre se ha humanizado tanto
Imagínense, el hombre es humano, pero se ha humanizado en el concepto de querer razonar la palabra de una manera humanista. Y esa no es la forma de entender o aceptar o someternos a la palabra de Dios. La palabra muchas veces al inicio no la entendemos. Cuando llegamos a Cristo yo no entendía nada. De la palabra de Dios, de la Biblia, yo no entendía nada. Nos toca, lo único que nos toca es creer y someternos a esa verdad, que es la que puede causar en nuestra vida, de acuerdo a ella misma, una transformación en nosotros. La Biblia en sí misma tiene un poder en sí misma, porque la palabra es viva. La Biblia, la escritura, no es un libro de lectura común, de historia regular. Tiene en sí mismo un poder transformador, que aquel que se somete a ella, que aquel que la busca, que la come, que la digiere, comienza a ser transformado. Por eso la importancia de leer la escritura. Pastor, yo todos los días veo en la aplicación el versículo del día. No es eso. No es así. Es pararse en el tiempo. Usted decide cuánto, pero comenzar a leer. ¿Sabe que yo estoy haciendo un cambio? Le voy a comentar esto. Todas estas herramientas son lindas, pero yo estoy volviendo a la hoja de papel, porque esto distrae, ¿cierto o no? Usted está leyendo la escritura en este aparato y de repente salta un mensaje. ¡Ay! ¿Ya? Tengo que empezar a poner esto a un lado para poder volver al papel y sentarme y ahí. Y ponerme los lentes, porque ya uso lentes, le cuento para allá. Letritas y no hacerle así. Como muchos de ustedes que no usan lentes, no quieren usar lentes y le hacen así. Pero es eso, comer la escritura, creerla, aceptarla. El hombre quiere razonar todo. Ahora, a veces me causa cierta preocupación con los cristianos en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen carro aquí? Levanten la mano los que tienen carro. Muy bien. Cuando usted va a comprar un carro, o usted quiere comprar un carro y necesita un carro específico, aquí tengo un hombre que sí sabe de esto. José es hombre de experiencia con vehículos. Levanta la mano, José. Ese hombre sí sabe. Usted pregúntele de carro, él sabe. Cuando usted necesita un carro específico, por ejemplo, para jalar cierta cantidad de carga, por ejemplo, usted va y le dice al vendedor: mira, necesito un camión, por ejemplo, y ¿para qué lo necesita? Para jalar carga. ¿Qué cantidad de carga? Tantas libras. Entonces el vendedor le dice: no hay ningún problema, yo tengo la solución. Tengo un carro que tiene tantos caballos de fuerza, ¿cierto? Dice: este carro o este camión tiene tantos caballos de fuerza y le va a aguantar la capacidad que usted necesita jalar. ¿Y qué hacemos? Compramos el carro porque el vendedor nos dijo que ese carro tiene caballos de fuerza. Ahora busque usted el caballo en ese carro. No existe. Pero creemos que tiene la potencia, que tiene el poder de los caballos que me dijo que tenía. Y no razonamos eso. Simplemente lo creemos. Este es el carro que yo necesitaba, me lo llevo. ¿Cuánto le tengo que pagar? Y firmamos. Ahí no razonamos, pero cuando vamos a la Biblia, mire, yo me he chocado con gente que dice: ay, no, pero hasta que usted no me diga qué fue lo que se comió Eva, yo no creo esa palabra. ¿Qué rayo? ¿Yo qué voy a saber que se comió Eva? Un plátano, una manzana, qué sé yo que se comió Eva. ¿Qué le importa a usted y a mí que se comió Eva? El principio es que no tenía que haberlo comido. Y entramos a razonar cosas. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Pero cuando decidimos: mira, yo no le entiendo, pero sí voy a creer que tiene un poder para transformarme, yo me voy a sumergir en ella, yo la voy a comer todos los días, me voy a alimentar así como esa, qué sé yo, chicharrones que me como todos los días, esas arepas, todas esas cosas que me como todos los días. No, me voy a comer más la escritura.
Algunos comemos mucho. Cuando eso pasa, algo comienza a suceder en nuestra vida. Es inevitable. Es inevitable. Entienda esto, la Biblia no se origina con el hombre, sino en Dios, y por lo tanto es un resultado de Dios y lleva su propia autoridad, la Escritura. La Escritura no proviene del hombre, proviene de Dios. El apóstol Pablo describe que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. También dice en 2 de Pedro, el apóstol Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que vale la pena creer la palabra de Dios, vale la pena confiar en la palabra de Dios. Y todo comienza con un paso de fe. Todo comienza con un paso de fe. Cuando usted y yo comenzamos no sabíamos nada, pero luego de aceptar la palabra, de escuchar el mensaje, comenzamos a recibir no solamente información, sino una impartición de Dios en nuestra vida a través de su palabra. Y algo comenzó a suceder en nuestra vida. David decía en el Salmo 119, versículo 130: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Ay, pastor, yo no entiendo nada. Tranquilo, algún día lo va a entender. Mire que dice que hasta los simples lo entienden. Es que hay gente que dice, la Biblia es tan complicada. No, el complicado usted y yo. Los complicados somos nosotros. Pero dice el escritor: la enseñanza de tu palabra da luz. Porque usted, ¿sabe por qué? ¿Por qué habla de sí misma acerca de que es luz? Porque usted y yo la necesitamos. Porque usted y yo hemos caminado en oscuridad. El hombre, la persona, necesita la luz del Señor a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor, dice la Escritura. A mayor aceptación de la palabra de Dios, mayor revelación, y a mayor revelación, más conocimiento de su voluntad. ¿Usted quiere saber cómo es usted? ¿Usted quiere conocerse usted en persona, usted mismo? ¿Quiere saber? Yo quiero saber cómo es Román, quién es Román realmente. La mejor manera es primero saber quién es mi Dios, mi creador. A mayor conocimiento de quién es mi creador, mayor revelación tengo de quién soy yo. A mayor revelación usted tiene de quién es su Dios, mayor revelación tiene acerca de su vida. Porque puede entender sus debilidades, puede entender sus necesidades. Usted mismo puede entender aquello que usted necesita. Y le es más fácil. Por eso, entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, la primera cosa, que por cierto es someterse voluntariamente a la palabra de Dios. Esto no depende de Dios, Dios ya lo escribió, Dios ya nos dio, ahí está la Escritura. Ahora depende de nosotros. Depende de nosotros para ser perfeccionados. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, sometiéndonos a ella. Ahora, una vez que la leemos, viene la segunda forma. Número 2, practicando la palabra. Practicando el asunto. Porque si solo llevamos la información, la impartición, y no la practicamos, nananina, no se vista que usted no va para ningún lado. No va a pasar nada. Vamos, nosotros los seres humanos somos así. ¿A cuánto le han dado una receta el médico? Le dijo 3 pastillas al día, una por la mañana, una por el mediodía y otra por la tarde. Durante 10 días, al 5.º día la botamos. Ah, no me mire así, usted también lo ha hecho, no me mire así. Usted también ha botado la medicina, se cansó y no lo siguió haciendo. Y después dice, ay, es que el catarro ¿cómo me ha durado? No me sirvieron la medicina, no. El que no siguió la instrucción fue usted, el que no puso en práctica fue usted. No se tomó la medicina, ¿verdad, Pari? ¿Cuántas pastillas tiene que tomar? Todas, ¿verdad? Pari es enfermera, así que hágale caso. Ajá. Miren pantalla, no se trata de cuánto sabemos, sino de lo que hacemos con lo que sabemos. Mire, usted puede ser nuevo en el Evangelio
Y puede aprender algo hoy. Y quizá hay gente de 30 años en el Evangelio que sabe mucho, pero el nuevo lo practica, lo poquito que aprendió hoy, su vida comenzó a ser transformada. Y el que lleva 30 años no lo practica y sigue siendo el mismo o la misma de siempre. ¿Por qué? Porque una cosa es saber y otra cosa es practicar, poner por obra aquello que sabemos. Cuando descubrimos las riquezas de la palabra de Dios, de la palabra de vida, y las practicamos, esto nos transforma en una nueva persona. No es venir a la iglesia todos los domingos que nos cambia. Ay, no va a venir la otra semana, ¿verdad? Porque dije eso. No, debería de venir la próxima semana. El asunto no es venir e irse, el asunto es venir, escuchar y poner en práctica lo que escuchó. Lo que escuchamos, así es como funciona este asunto. Alguien diga amén, porque lo siento como muy lejos. ¿Están con vida todavía? Espere, hasta estoy sudando. Espérame. Me siento mejor ahí, Adiel. Lucas 6, 45, 49, dice el Señor, hablando, Jesús: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entre más palabra de Dios, entre más palabra de Dios en nosotros, entre más palabra de Dios en nosotros, nuestra boca hablará la palabra de Dios. Entre menos palabra de Dios, hablaremos tragedia, hablaremos problema, hablaremos desencanto, hablaremos traición, lo que sea. Pero a mayor cantidad, por eso, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes? Aquí viene el Señor, mire, para que sepa que es el Señor, no yo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Él hace una pregunta ahí. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? No así con esa actitud que yo estoy haciendo, no sé. Voy a decirles, dice el Señor, con ese amor tan grande que nos tiene, voy a decirles: ¿a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? El que oye y las practica, le voy a decir qué sucede con él. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Es la figura de nuestra vida muchas veces. Cuando no estamos firmes en el Señor, cualquier ola nos puede tumbar. Cualquier circunstancia nos tira al piso. ¿Qué tenemos que hacer? Más palabra y más práctica de esa palabra, sea poco o sea mucho. Hay gente que anda de congreso en congreso, gloria a Dios, anda buscando. Qué bueno. Hay gente que anda buscando que alguien le ponga la mano, qué bueno. A mí no me preocupa eso, ¿sabe qué? A mí no me preocupa que alguien le ponga la mano y se caiga. A mí lo que más me tiene pensativo es cómo se va a levantar. Bueno, no, ¿qué va a hacer cuando se levante? Porque el asunto no es de emoción, no es de toque, no, es de obediencia. Es de obediencia. Es de poner en práctica aquello que sabemos. Vamos a fallar, todos fallamos aquí, hermano. Yo fallo. Míreme, yo fallo bastante. Si no, pregúntenle a mi esposa. Yo fallo bastante. Pero el asunto es, ay, Señor, me equivoqué. Aleluya. Señor, me equivoqué. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame. Necesito. Voy a la palabra, medito en ella, y lo primero que me aparece: arrepiéntete. ¿A quién arrepentirse? ¿Cuántos no nos hemos arrepentido muchas veces nosotros? Yo me arrepentí, me he tenido que arrepentir. De hecho, hay que arrepentirnos todos los días, porque hay cosas que hacemos que cuando estamos meditando en la noche, lo que hice hoy, caramba, chanfle, como dice el apóstol Chespirito. Pero el que oye mis palabras, esto es lo contrario, versículo 49, y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos.
Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Terrible. Es importante la escritura, hermano, pero es importante ponerla en práctica. Nuestras obras hablan mucho, nuestras acciones hablan mucho. Mire, Spurgeon dice lo siguiente, un pensamiento de él: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Tú eres la luz del mundo. Porque hay mucha gente en nuestro trabajo, vecinos, familia, probablemente eso va a ser la excusa de ellos. Pero a veces nosotros le damos la excusa porque lo que mostramos no es la luz. Sabemos mucho, pero no lo hacemos. La Biblia no es la luz del mundo. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Aquel que lee la Biblia comienza a ser alumbrado para caminar no en tinieblas, sino en un nuevo caminar, caminar en luz. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo nos lee a nosotros. Nos está en Spanglish, allá por Texas, nos está guachando. El mundo nos está guachando, nos está viendo. Entonces comencemos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces cuando eso sucede, frutos dignos de arrepentimiento se manifestarán en nuestra vida. Y la gente dirá: hey, yo me acuerdo de Katia. Katia, pero es diferente. Es una nueva persona, yo no reconozco a Katia. ¿Por qué no la reconoce? Porque es diferente. Es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Sus obras manifiestan algo nuevo en ella. La tercera cosa que podemos hacer, escuche, y esto es bien importante, y póngame toda la atención para cerrar aquí. Tengo 8 segundos. Es mentira. Tercera cosa, compartiendo nuestra experiencia y no nuestro conocimiento. Compartiendo nuestra experiencia y no nuestro conocimiento. Cuando compartimos nuestro conocimiento, podemos sorprender a la gente. ¿Cuánto sabe? Dice: mire, cuando ese hombre, esa mujer abre la boca, habla de cosas extraordinarias, habla de Dios. ¿Cuánto sabe? Mi respeto, ¿cuánto sabe? Pero cuando ven nuestra vida, cuando ven nuestra experiencia de vida, cuando ven qué calidad de hombre o de esposo somos con nuestra esposa, o esposa con su esposo, cuando ven cómo somos con nuestros hijos o cómo somos de hijos con nuestros padres, hermanos, la vida cristiana se resume en la simplicidad de Dios. No es en el saber, es en el hacer. Por el saber que tenemos, se resume ahí. Mire, véanlo en pantalla. Las personas sin Cristo necesitan escuchar el mensaje del Evangelio acompañado por el ejemplo de los que ya se convirtieron. ¿Cuántos aquí se han convertido a Cristo Jesús? La gente quiere escuchar el mensaje acompañado del Evangelio, del ejemplo. Mire usted, yo le podemos recitar la palabra a la gente, pero si no hay transformación en nosotros, no vamos a llamar la atención de nadie. ¿Sabe por qué? Porque no hay algo que nos respalde en nuestras palabras. Es como un padre diciéndole al hijo: deja de fumar, y él fuma. ¿Cómo un padre le va a decir a su hijo: deja de fumar, y él le sigue fumando como padre? No tiene respaldo, no tiene autoridad. No vayas a beber, pero tú bebes. ¿Qué autoridad tú tienes para decirle a tu hijo que no lo haga? Tienes que ser fiel a tu esposa, hijo o hija, fiel a tu esposo, pero si tú lo eres infiel, ¿qué autoridad te respalda para decir eso? No hay nada. Mateo 7, 28 al 29 dice el Señor, dice la Escritura, cuando Jesús terminó de decir estas cosas,
La multitud quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Si no estamos enviando un mensaje con nuestras acciones, el mensaje correcto con nuestras acciones, probablemente lo único que somos religiosos. Siempre hablo en primera persona, nunca le diré en segunda ni tercera. Somos. Si nuestras acciones no acompañan nuestro mensaje. A Jesús lo vieron y comenzaba a hablar y tenía autoridad. ¿Sabe por qué? Porque sus acciones lo respaldaban. Su actitud lo respaldaba. Su amor por las personas lo respaldaba. Su deseo de ayudar lo respaldaba. Por eso cuando él abría la boca, la gente ponía atención. Puede ser que a nosotros no nos pongan atención, porque están viendo lo que hacemos también. En el trabajo, los compañeros, ya usted sabe cómo es el mundo, y nos vamos con eso mismo y hablamos como ellos, actuamos como ellos. Eso no es buen testimonio. Pero venimos a la iglesia, pero eso no alcanza. Miren, pantalla, las personas no se sorprenden por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. No diga nada. No diga que es cristiano. No diga que viene a Impact Church, pero comience a actuar. Y le aseguro que alguien le va a decir: oye, ¿qué haces tú los domingos? No, yo voy para la iglesia, ¿quieres venir conmigo? Y viene para acá. Y vienen con usted, vienen con nosotros. Dios quiere perfeccionarnos, iglesia. La pregunta es, para terminar, ¿tú quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga contigo? Esa es una respuesta que solamente tú puedes responder. En esta mañana, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, usted que nos ve, no ha permitido que Dios comience una obra en usted, porque el primer paso es la aceptación de Él como su Señor y su Salvador. Si nunca lo ha hecho, esta es su oportunidad. Si por alguna razón llevamos años en el Evangelio, pero andamos fuera de la voluntad de Dios, también es la oportunidad de orar en esta mañana. Así que acompáñenme a orar. No tienen nada más que hacer. Una simple oración que sale de lo más profundo del corazón, sincera. Dígale: Padre, yo he pecado y reconozco que necesito tu perdón. Necesito a Jesús, tu Señor, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Por eso yo me entrego a partir de este día, para que Él comience una obra de transformación en mí. Te necesito. Necesito de ti en este día. Si usted quizá se ha descarriado, ha andado por lejos de la voluntad de Dios, dígale: Padre, necesito que me ayudes. Quiero volver a ti, a tus caminos, a tu palabra, a tu voluntad. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Si usted nos ve por internet y oró, déjenos saber, escríbanos. Queremos saludarle. Si usted está aquí, oró conmigo alguna de las dos oraciones, levante su mano. Quisiéramos orar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Vamos, celebre, iglesia, en esta mañana. De eso se trata la palabra. Quiero pedirle, póngase de pie. Queremos orar por ustedes nada más. ¿Está bien? Los que levantaron su mano, los demás se quedan sentados. Padre, gracias por tu palabra, porque una vez más ha demostrado que es viva y es eficaz. Gracias por tu amor, porque no nos has pagado conforme a nuestros errores, sino que en tu misericordia nos das una nueva oportunidad. Bendice a mis hermanos aquí, jóvenes y adultos. Te pido que tu Santo Espíritu les ayude en este caminar, así como lo has hecho con cada uno de nosotros. Fortalécelos, llénalos de ti. Cuando vengan momentos de pruebas, Señor, que tu Espíritu Santo los pueda guiar.
para caminar en victoria y no en derrota. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por este día. Aprendimos de ella y esta semana lo pondremos en práctica. A partir de hoy, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea que vayamos, seremos luz y no oscuridad, para la gloria de tu nombre. Amén, amén.